¿Y si pudiéramos viajar a otra parte del mundo de forma temporaria para poder mejorar nuestra carta natal? ¿Alguna vez lo pensaste? Bienvenidos a mi podcast astrológico. Hoy vamos a hablar de una idea que ya comenté en redes sociales, pero que de alguna manera me da curiosidad para hacer una investigación astrológica mucho más profunda. Sin embargo, les voy a compartir hoy esta nueva visión o esta idea que creo que hace mucho tiempo tengo dando vueltas en mi cabeza, pero que hasta ahora no le había encontrado un significado, no la había podido comprender en su totalidad. Y si es la primera vez que estás acá, bienvenido, te doy la bienvenida y si ya me seguís, te agradezco por escucharme. Hoy vamos a hablar de las migraciones astrológicas, pero temporales. Tuve la oportunidad o la suerte de hablar con personas de todas partes del mundo. Hace más de 20 años que conozco personas de todas partes del mundo. Creo que he conocido personas de todos los países. Quizás me quedan algunos, pero diría que pocos. Y he podido compartir con personas de otras culturas, idiomas, visiones diferentes, incluso religiones o culturas muy diferentes. Yo, como saben, soy argentina y durante todo este tiempo he podido compartir con estas personas y a lo largo de los años he tenido muchas experiencias, opiniones, incluso me han compartido historias de su vida muy personales o íntimas. Y hace 10 años ya casi que estudio astrología y a lo largo de estos casi 10 años pude seguir no solamente teniendo estas experiencias con otros donde me compartían cómo se sentían viajando o estando en otras partes del mundo, sino que también tuve la oportunidad de compararlo con sus cartas natales. Y ya hace muchos años, si mal no recuerdo, la década de los 70, 60, 70, que se habla de astrocartografía, las migraciones y viajes para poder de alguna manera mejorar nuestra carta natal. A ver, a partir de haber hablado con estas personas, me han contado que en determinados países se sentían mal, se sentían bien, les ha ido mejor económicamente, han tenido desafíos, han vivido accidentes, operaciones, cuestiones de salud que incluso algunas han sido un poco desafiantes, pero también, por ejemplo, oportunidades. A veces no sé si les ha pasado a ustedes, pero que de repente hablan con alguien y le dicen, mira, yo acá no sé por qué, pero hice esto que normalmente no estoy acostumbrado a hacer. Me han contado miles de experiencias, personas que han migrado, y acá les cuento un poco qué es o con qué personas y qué culturas de alguna manera me pude encontrar. Conozco personas que viajan, que han migrado a otro país, de diferentes partes del mundo, ¿sí? No solamente a Argentina, sino de cualquier parte del mundo donde vivían en un país y se trasladaron a vivir a otro país de forma definitiva. Pero también tuve la oportunidad de hablar con personas que viven en 2, 3 países y esto es por cuestiones laborales, profesionales, se desempeñan en 2 o 3 territorios durante un año. Al mismo tiempo conozco personas que trabajan por temporadas. A veces son temporadas en el mismo país, pero a veces trabajan, por ejemplo, de Argentina, viajan a Australia o Nueva Zelanda para trabajar en una temporada. O incluso, como les digo, a veces esto se nota en propios países, personas que viven en Europa, pero que se desplazan hacia otras zonas donde se necesita ese trabajo de forma más temporaria. También conozco personas que han probado vivir en un país, no les ha ido bien, migraron a otro y estuvieron determinados años, no sé si meses, pero años sí, donde estuvieron buscando cuál era ese lugar en el mundo. Y a partir de todo esto es que hace muchos años he podido empezar a compararlos.
Y es aquí donde me hice esta pregunta. Probablemente si sabes algo de astrología, inmigración o viajes, sabrás que se habla, por ejemplo, del caso Antonio Banderas, donde, si bien él es de España, si mal no recuerdo, se ha desplazado hacia Estados Unidos, donde de alguna manera ha tenido el éxito o donde de alguna manera su vida fue de no tan buena a algo mucho mejor, ¿no? La astrología de migración tiene esta teoría de que uno puede migrar a un lugar a donde su carta natal quede mejor, ¿no? Quede mejor es algo muy amplio que no les voy a compartir hoy, pero donde uno se pueda desarrollar mucho mejor relacionalmente, económicamente, profesionalmente, etcétera, etcétera. O sea, depende qué es lo que vos quieras mejorar. Hay personas que, por ejemplo, quisieran mejorar su salud, ¿no? Algo tan simple quizás como esto. Y es aquí donde nace esto de que, ¿y si nacimos en el lugar equivocado? Bueno, yo no sé si eso es si hay una respuesta, porque la verdad es que yo creo que nacimos en el lugar que teníamos que nacer. Pero creo que quizás tenemos un potencial de poder expandirnos a otros lugares donde vayamos mucho más allá. Y basado en todo esto es que yo me hice la pregunta, ¿no? Como saben algunas personas, tuve la oportunidad el año pasado de yo como argentina viajar a Italia por primera vez. Y actualmente, y viví determinadas experiencias, ¿no? Que si sos miembro del consultorio astrológico, les dejé un podcast contándoles algunas de mis experiencias viajando por determinados países y cómo mi carta se movía y yo de alguna manera incorporé ciertas experiencias o conciencia de cosas que antes no me daba cuenta. Ahora me sucede que me encuentro en Brasil y me he dado cuenta, por ejemplo, que un cambio que tuve es que mi Urano, que estaba en mi posición en Argentina, en mi casa 4, pasó a estar en mi casa número 3. Y desde que me encuentro en Brasil, me he dado cuenta que he empezado a pensar de manera diferente. Y justamente es por eso que les traigo este podcast, porque me pregunto, ¿y si no necesitáramos migrar definitivamente a otra parte del mundo? ¿Y si viajáramos 90 días, 6 meses a un lugar a donde nuestra carta natal nos ayude a integrar el planeta que hasta este momento no estábamos entendiendo, comprendiendo? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que gracias a cambiar a este Urano, estoy pensando muy diferente a lo que yo venía pensando hasta ahora. Podríamos hacer una terapia de pensar distinto, logrando o colocando este planeta en nuestra casa 3, o incluso, si quisiéramos mejorar nuestras creencias, podríamos colocar este planeta en la casa 9. Sabemos que no queremos que la persona se quede definitivamente en este lugar, pero queremos que durante todo ese tiempo pueda trabajar esta área de vida. Y aquí es donde yo doy como esta advertencia que me parece muy importante, y es que el astrólogo, siempre nosotros podemos buscar estos lugares, pero es importante saber que los astrólogos no hacemos terapia psicológica. Sí ayudamos a llevar a esa persona a otro nivel de conciencia, pero que no somos terapeutas. Pero digo, ya con este primer paso que yo hice mi propia carta natal, que en realidad les digo, no era algo que hice a propósito o de forma más estratégica, pero que me empecé a dar cuenta cómo la astrología de migraciones, en mi opinión, sí funciona. Yo me di cuenta y considero que cuando uno se mueve aproximadamente a los 30 días es cuando empieza a entender o empieza a darse cuenta de si esto funciona o de alguna manera como si va a ser bueno o malo. Como saben, un astrólogo no diría eso cuando hace un análisis. Un astrólogo diría, estas son las áreas más débiles y estas van a ser las áreas más fuertes de tu carta natal en este lugar.
pero muchas veces las personas de forma generalizada me preguntan, migré a tal país o a tal lugar y tengo esta posición. ¿Es bueno o malo? Yo suelo dar como, si no puedo profundizar en tu carta natal, yo digo, viajaste a determinado país y estuviste más de 30 días. ¿Cuál fue tu primera sensación durante ese tiempo? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? Y acá es donde he tenido oportunidad de hablar con estas personas, donde yo les digo, y me han contado, no, fui el primer mes y tuve un accidente. No, fui el primer mes y me robaron. No, fui el primer mes, y esto me ha pasado, por ejemplo, con dos personas que tienen el sol en casa 12 y que me han reportado exactamente lo mismo. Sus parejas perdieron el trabajo en ese primer mes. Y acá es donde entendemos cómo ese sol en casa 12 se manifiesta. Ahora, es mucho más complejo cuando uno inicia una migración que si uno viaja de manera temporaria, como en este ejemplo o en esta hipótesis que yo les hablo de, y si viajamos durante 3 o 6 meses a un país para trabajar un área de nuestra carta natal, los planetas se van a mover de nuestra carta natal y de alguna manera nosotros vamos a empezar a vivir experiencias. Ahora, si nosotros viajamos durante 15 días, no lo vamos a sentir mucho. Y por eso yo acá no incluyo viajar para tu cumpleaños. Para mí esa técnica no estaría dentro de mi propuesta o dentro de lo que yo les hablo ahora. Ahora, si nosotros no vamos a vivir o no vamos a migrar definitivamente a este país, de alguna manera entonces esta teoría también como que es temporaria, no va a permanecer ese cambio, ¿no? Como en este caso, si yo vuelvo a Argentina, este Urano va a volver a su lugar natural. Ahora, mientras que yo estoy en Brasil, pudiera utilizarlo para trabajar mi casa número 3, por ejemplo, ¿no? Después, por supuesto que esto siempre hay aspectos y demás, pero digo, nosotros podríamos quizás cambiar o mejorar nuestra forma de pensar si ubicáramos planetas más favorecedores en esta casa número 3. O analizar primero esa casa 3 y a partir de eso, como decir, bueno, voy a tratar de ubicar esta posición. Y la persona con su conciencia o con terapia psicológica pudiera empezar a trabajar esa área número 3 para que de alguna manera pueda cambiar su visión, su forma de pensar. Incluso llega a hacer cosas que antes no pudiera llegar a hacer. Yo creo que aquí con esta terapia migratoria temporaria, no lo he escuchado en otros lados, pero sí he podido comprobarlo yo misma, viajando primero por Italia, donde creo que estuve alrededor de 4 meses, un poco más, un poco menos. Luego viajé a la India, donde estuve otro periodo de tiempo, que fue mayor sí, no recuerdo si fueron 90 días. Y también en Bali estuve muy poquito tiempo, por ende no lo contemplé demasiado, pero actualmente sí ya llevo más de 90 días en Brasil y he empezado a ver nuevamente cómo cómo mi carta natal se empieza a movilizar. Pero sosteniendo la teoría de que si no permanezco más tiempo, la carta se va a volver a desarmar en cuanto yo me vuelva a Argentina o viaje a otra parte del mundo. Ahora, les voy a compartir un poquito para las personas que quizás no sepan tanto qué es astrocartografía. Aquí es donde voy a ponerme un poquito técnica, pero astrocartografía es una teoría o un mapa que de alguna manera nos muestra líneas en nuestra carta natal donde hay lugares, se dice, más favorecedores y menos favorecedores para nuestra carta natal. Como saben o como les decía recién, en realidad de alguna manera esto no existe, porque nunca nada en astrología es tan sencillo como decir en este país te va a ir mal, en este país te va a ir bien. Pero sí sabemos que hay países, ciudades, donde hay ciertas tendencias que pueden llegar a
de alguna manera a exponer determinados planetas y o a exponer otros. Ahora, siempre se parte de qué representa ese planeta en tu carta natal para ser mucho más precisos. La astrocartografía en sí es el mapa donde de alguna manera se muestran estas líneas verticales horizontales que en realidad son curvas también, pero que representan a los planetas en los ángulos en tu carta natal. Ahora, sí es importante que si vos ya tenés otro nivel de astrología, que vos sepas que astrocartografía es como la técnica general que nosotros utilizamos. Ahora, cuando ya pasas a otro nivel de astrología, lo que vos tenés que saber es que astrocartografía se utiliza para viajes temporarios. Es decir, si vos querés irte de vacaciones, normalmente lo que se utiliza es ver este mapa y dónde o qué experiencias vas a tener al viajar a este lugar. Ahora, si vos quisieras migrar, no se utiliza la técnica solo del mapa o de astrocartografía. Para migrar, se utiliza el mapa de astrocartografía más un mapa que es la relocación de tu carta natal. Es decir, que a la técnica anterior se le suma un segundo análisis que es ver cómo va a quedar tu carta natal en este país. Incluso se pudiera hacer un estudio mucho más allá, que esto la verdad es que no sé si se ofrece o no, pero es muy interesante y enriquecedor, que es ver tu carta en ese país, pero adicionalmente ver, y no podemos hacerlos con todos los países porque no hay cartas natales de todos los países, pero pudiéramos comparar tu carta relocalizada, tu carta original, con respecto a la carta del país. Hacer una sinastría, tu carta natal más la carta del país y de esa manera saber qué te puede aportar el país. Ahora también podemos saber cómo te puedes llegar a sentir vos también. Entonces, para lo que es viajes es una técnica mucho más simple, pero si vos quisieras hacer una migración es un estudio mucho más complejo porque no solamente se va a tener en cuenta las líneas, sino que hay que hacer un análisis de tu carta natal para empezar a ver cada posición de tu carta natal o, en este caso que yo les planteo hoy, ¿no? El hecho de viajar temporariamente entre 90 días y 6 meses a otra parte del mundo para trabajar un área particular de tu carta natal. En mi opinión, se los digo, esta técnica funciona. Yo he podido comprobarla viajando a algunos países. He tenido también la oportunidad de hablar con personas que conocen algunas técnicas astrológicas, conocen su carta natal y me han contado cómo viajar a otras partes del mundo donde, por ejemplo, nacen ya con planetas en casa 12 o en casa 8, que son áreas de nuestra vida más desafiantes para poder trabajar, es decir, para ser conscientes de qué tenemos que dejar atrás para mejorar nuestra calidad de vida. Y me han contado cómo han migrado a otras partes del mundo y se han sentido muy diferentes, cómo literalmente su vida mejoró muchísimo sacando o, como les digo, relocalizando esos planetas de casa 12 hacia casa 11, hacia casa 1 o hacia otras áreas de vida donde les ayudó muchísimo a trabajar su conciencia. Recordemos, o por lo menos mi opinión, es que la astrología son técnicas más mentales y donde nosotros nos podemos ayudar a trabajar con psicólogos, terapeutas y o con nuestra conciencia a identificar qué patrones tenemos en el lugar a donde nacimos y de alguna manera como yo, por ejemplo, hoy entendiendo que Urano está en mi casa número 3, cómo puedo cometer ciertos errores, quizás por hablar de forma anticipada, ¿no? Es Urano en casa 3 que a veces también la forma expresarse,
pero también cómo yo puedo cambiar por completo mi pensamiento, porque puedo tener estos rayos de iluminación mental, ¿no? También para los que no saben, yo soy escritora, he escrito varios libros, tengo la intención de alguna manera de empujar un poco más mi carrera como escritora, y fíjense cómo saber esto pudiera ayudar un montón a las personas, porque a partir de saber que uno tiene este Urano en su casa 3 y es escritor, pudiera ayudarse con lo bueno o las tendencias positivas y negativas de este Urano en la casa número 3. Me imagino muchísimo ayudando a que una persona que ya es escritora pero quizás está bloqueada, cómo reacomodar durante un periodo de tiempo sus planetas pudiera ayudarla a destrabar esta situación de su vida, ¿no? Como digo, la persona luego de un periodo de tiempo va a volver a su país o incluso se va a ir a otro, pero pudiéramos ayudarla a que viva o transite este periodo de su vida de forma un poco más fluida, ¿no? Y lo mismo para personas que quizás tienen que crear algo y necesitan de cierta inspiración, cómo reorganizar o reacomodar temporariamente estos planetas de alguna manera pudiera llegar a ayudar a que uno pueda lidiar con toda esta situación, ¿no? También lo preguntaba, proponía de alguna manera, ¿no? Con mi profesor de astrología mundana, porque yo preguntaba, ¿no? Si nosotros tuviéramos las cartas de cada ciudad en diferentes países, ¿no? Nosotros de alguna manera podríamos saber varias cosas. Primero, si sabemos que un país está viviendo por un proceso muy transformador, llevándolo a incluso un periodo muy negativo de su historia, cómo nosotros podríamos escapar, aunque no me gusta decirle escapar, sino cómo nosotros podríamos movernos a otro país para trasladarnos durante el mandato de ese presidente para evitar esas influencias. Y estas son preguntas un poco como no estudiadas, creo que más teóricas o filosóficas, pero al mismo tiempo, a veces lo que podemos darnos cuenta si tenemos las cartas natales de las ciudades de esos países, como quizás estamos en una ciudad que no es tan favorecedora para nosotros y pudiéramos migrar o movernos a otra ciudad que sea mejor para nosotros, pero que si no, dejar pasar la influencia que tiene ese gobernador, cada uno, digamos, en diferentes partes del mundo. Acá me escuchan de todas partes del mundo y sé que tienen diferentes nombres, pero ¿cómo podríamos evitar las malas influencias también de ese gobernador, no? Pero si no, por lo pronto, decir yo soy o vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero quizás mi carta natal queda mejor en Mendoza, la provincia de Mendoza, me hace mejores aspectos a mi carta natal. Pero conocemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país tan grande, con tantos estados y tanto que a veces simplemente podemos movernos de estado y de esa manera poder empezar a mejorar nuestra carta natal. Y digo, hay veces que esto sí requiere de grandes recursos económicos, pero en otros casos creo que pudiera ayudar de forma un poco más, no tan, vamos a decir que tan radical como migrar de un país a otro, ¿no? Bueno, les he compartido algunas de mis preguntas, curiosas, filosóficas, pero también de estas experiencias que a lo largo del tiempo he logrado ver con personas que hablé de todas partes del mundo y en estos últimos 10 años personas que conocen su carta natal o que he tenido la oportunidad de charlar de forma más informal porque no han sido consultas privadas específicamente, esa es otra de mi experiencia, pero con estas personas que pude conversar de forma más informal, les he preguntado sobre qué tipo de situaciones vivieron, cuáles fueron los procesos, si sintieron se han evolucionado o incluso al contrario han involucionado
y me he dado cuenta que en mi opinión esta técnica de relocación astrológica funciona. Lo que no me he dado cuenta o no hay posibilidad de comprobar es en cuanto a los viajes temporarios, o sea, viajes menores a 30 días, considero que realmente no es posible de alguna manera ver su funcionamiento o en qué podría llegar a ayudar. Sí considero que de 30 días a 6 meses es cuando realmente uno sí puede empezar a ver experiencias y encontrar ciertos puntos de coincidencia. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este podcast. Voy a compartirles, por supuesto, más información en otro video o en otro podcast. Y ahora sí te invito a que, si no me seguís, a que lo hagas, a que actives la campanita con las notificaciones y que siempre, si vos deseas saber más sobre astrología, que te unas a mi comunidad astrológica en consultorioastrológico.com. Nos vemos en el siguiente video o podcast. Muchas gracias.